Esta corporación, como una política de lucha contra el cambio climático, desde hace mucho tiempo, desde hace ya más de 20 años, que venimos trabajando en un tema de mitigación del riesgo por inundación en el municipio de La Virginia, y por eso la corporación, a través de ayudas nacionales e internacionales, tuvo la oportunidad de construir una serie de infraestructura hidráulica que le ha permitido que el municipio de La Virginia empiece a hacer una mitigación hoy real, demostradas en este fenómeno de Niña que hemos tenido en este 2022 y 2021 y de alguna manera en el 2020. Ese proceso de mitigación de las inundaciones nos ha permitido construir una serie de jarillones de más de 6-7 kilómetros que han funcionado perfectamente. Hemos construido unas 10 o 12 chapaletas, unas 5 estaciones de bombeo, una serie de hexápodos para volver a cicatrizar toda la zona forestal protectora tanto del Cauca como Risaralda. Y hoy, después de varios análisis hidráulicos en este pavoroso fenómeno de Niña, efecto de la variabilidad climática, encontramos que sí o sí era necesario recuperar totalmente la Madre Vieja de La Virginia. Al hacer un estudio y un análisis histórico de lo que ha sido la evolución de la Madre Vieja desde el punto de vista de los fenómenos antrópicos que han dificultado esa consolidación, nos dimos a la tarea de hacer una investigación desde el punto de vista hidráulica y social. ¿Y qué encontramos? Que en el año del 1951 la Madre Vieja era una cavidad de aproximadamente unas 37.6 hectáreas, que tenía una capacidad de almacenamiento de agua muy importante, pero que a raíz de diferentes acciones mal entendidas por el hombre y sobre todo en ese momento por falta de información, llegó un fenómeno de Niño muy pavoroso y digamos el río Risaralda se corrió bastante, hubo mucha sequía y muchos de los moradores de aquel entonces, dirigidos por un sacerdote líder espiritual de esa zona, empezaron a hacer invasiones en ese sector. Cuando vuelven los fenómenos de Niña que han sido recurrentes a través de todo este proceso del cambio climático, empezó el río Risaralda a reclamar ese relicto de humedal o de agua que es a un brazo adyacente al río Risaralda y empezó a retomarlo. Y por eso desde hace más o menos unos 40 años hemos venido presenciando fenómenos de inundación. Ya en el año 2000, de tener 37 hectáreas de Madre Vieja, ya en el año 2000 habíamos perdido gran parte de esa Madre Vieja y solo nos quedaban 6.8 hectáreas. Las invasiones o los tenedores de esa estructura ecológica vital para mantener las mareas altas en La Virginia, encontramos que son una serie de comerciantes, moteles, tenemos un motel ahí, tenemos un balneario que son farallones, tenemos varios restaurantes y bailaderos en la zona, tenemos varios parqueaderos que también se han apoderado de esa estructura ecológica, tenemos empresas como Madera La Fe y Hierros de Occidente, que tiene prácticamente estrangulada la Madre Vieja, y por eso nosotros nos hemos dado a la tarea, ya en el 2022, de hacer una simulación hidráulica y de decir cómo necesitamos la Madre Vieja en este momento. Miremos ahí cómo vamos, la aspiración que tiene esta entidad en esa imagen 5 de cómo debe de quedar la Madre Vieja, que nos va a permitir que en épocas de inundaciones podamos tener recuperados de esas 37 hectáreas que ya perdimos. Sí. La idea nuestra es recuperar siquiera unas 9 hectáreas, tampoco es mucho. ¿De qué las vamos a recuperar? De los parqueaderos en la zona. Tendremos que demoler algunos locales comerciales que están afectando la Madre Vieja, como usted podrá ver ahí en las cuadrículas rojas, es lo que está invadido y metido sobre la Madre Vieja. Y aspiramos a tener aproximadamente unas 7 hectáreas nuevamente sirviendo de depósito hidráulico. Nosotros en este momento tenemos apenas capacidad para 20.000 metros cúbicos y lo que nosotros queremos llevar la Madre Vieja es a que tenga una capacidad de 200.000 metros cúbicos de capacidad de agua. Lo que decía el director hace unos instantes, la Madre Vieja es la recuperación de un meandro antiguo del río Risaralda para entregar al Cauca. Estos meandros, en esta zona de entrega, aquí estamos muy cerca de la desembocadura del río Risaralda sobre el Cauca. El río Cauca es una masa enorme de agua, es decir, es
muro, digámoslo así, para que llegue el Risaralda. Y esas zonas, para entrar el Risaralda al Cauca, pues se demora, y eso hacían meandros, zonas de amortiguamiento, que requería para que fuera una entrada controlada. Al ocupar la Madre Vieja, con zona urbana, pues se quitan esos controles y el río ya no es capaz de poner las aguas en ninguna parte, y por eso pues, en buena parte también se inunda, genera las inundaciones que digamos han generado tantas pérdidas. Con la construcción de los jarillones, el agua ya no va a poderse inundar, pues el río ya no va a poder entrar a la zona poblada, pero requiere un punto de amortiguamiento para las aguas lluvias, porque va a seguir lloviendo aquí intensamente, y para una zona de acumulación de agua que regule esa entrada y ese flujo al río Cauca. La Madre Vieja entonces se constituye como una zona de recuperación de lo que antes fue un meandro, que nunca debimos haber perdido, pero que ya pues afortunadamente la Carder toma el liderazgo de recuperación de ese meandro, y que para el tema de inundaciones es fundamental, porque regula, almacena las aguas y permite que la zona urbana de la Virginia tenga donde depositar las aguas lluvias, alguna parte, un porcentaje de aguas residuales durante los periodos de creciente. Ingeniero, perdón, ¿qué es un meandro para las personas que nos ven hasta ahora y que no conocen el término técnico? Un meandro es unas curvas que dan los ríos cuando pues antes de entrar en zonas de valle, en zonas planas, digámoslo así, que hacen unas estribaciones, unas curvas antes de llegar a un río más potente, más caudaloso como el río Cauca. Esas curvas y todo eso se llaman meandros. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque vemos que aquí hay unas viviendas, hay como unos temas de unos locales comerciales. ¿Cuál es el llamado para la comunidad para que todo lo que usted acaba de decir no sea una utopía, no sea romanticismo, sino que sea una realidad? Hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo es una recuperación. O sea, digamos que no se está haciendo nada que no haya sido ocupado por el hombre. Es una recuperación de algo que se ocupó, entre comillas, digámoslo, inadecuadamente, ¿cierto? Y en este caso particular, el bien general de todo el municipio prima sobre el bien particular. Pero además del bien general es el bien ambiental, el bien ecológico que representa recuperar la Madre Vieja, ¿cierto? Muy seguramente los planes de vivienda, de reubicación, habrá que hacerlos pues muy organizados, en eso pues no tengo conocimiento, pero hay que tener en cuenta que es una recuperación y que el tema ambiental y el tema social de las inundaciones es fundamental para restablecer el hábitat en el municipio de La Virginia. Ese es el comportamiento normal en un momento en el que no haya inundaciones, o sea, lo que estamos viendo acá es como debería encontrarse la Madre Vieja en tiempos de no inundación. Pues el propósito sería al contrario. Si nosotros tenemos una época de no inundaciones, aquí hay unas bombas, la Madre Vieja tiene entrada y salida, ¿cierto? Tiene dos conexiones al río. Pero ustedes se imaginan la Madre Vieja en temporada de no inundaciones, en verano, digámoslo así, convertida en un lago, que se pueda ver barquitas, que pueda haber pesca y que pueda haber un turismo adicional para la Virginia. Sería lo ideal. Recordando que en la época de inundaciones ya se anularía ese servicio y el agua se bombearía al río por los puntos de entrada y salida de la Madre Vieja, donde hay dos motobombas muy potentes que han, digamos, han funcionado en épocas recientes de crecientes del río y que regularían el cauce hacia allá, el agua, ¿cierto? A mí me preocupa mucho que la Madre Vieja se quede así todo el tiempo, porque esta agua no va a circular, no tiene mantenimiento y lo que va a generar es, digamos, posibles enfermedades y demás, y tiende al abandono. Entonces, es una opinión personal, obviamente, digamos, el director o ustedes, los de la Carder, son los que tienen, digamos, la última palabra en eso, pero qué bueno pensar en un potencial turístico también de una laguna, un lago, donde haya una empresa que funcione en el bombeo y en la regulación de esas aguas al río o a la laguna. ¿Sí? El propósito de la Carder hoy es recuperar esa Madre Vieja nuevamente, poder hacer el circuito de que el río Risaralda tenga ese alivio con la Madre Vieja, ¿sí? Estamos hablando de que si recuperamos la Madre Vieja vamos a tener una capacidad de 102.000 metros cúbicos que evitan posibles inundaciones cuando tengamos esos problemas aquí en la Virginia, ¿sí? Hoy contamos con 2 hectáreas de predios que están invadiendo la Madre Vieja, como lo podemos ver, predios aledaños a la Madre Vieja donde ellos completamente cortaron el circuito. Yo creo que ya el doctor Julio puede terminar con esa parte. Autoridades, un llamado muy especial a la Secretaría de Gobierno, a Planeación, a Control Físico, para que todas las intervenciones que se van a hacer, sobre todo en zonas aledañas a la Madre Vieja, tengamos el cuidado de que
siempre hagamos las demarcaciones forestales adecuadas, siempre miremos que no vaya a ir en contravía de lo que hoy está planteando la Cárder en materia de recuperación hidráulica. A los comerciantes, vuelvo y repito, la gente que ha maltratado la Madre Vieja son balnearios, moteles, ferreterías, Hierros de Occidente. Yo hago un llamado muy especial a una empresa que tiene una enorme responsabilidad social, ambiental con el país, porque es una mega empresa en el país. Recordarle que tiene su actividad comercial dentro del río, la tiene dentro de la Madre Vieja, es la que está produciendo la mayor estrangulación de la Madre Vieja. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo Hierros de Occidente y Maderas La Fe prácticamente han estrangulado totalmente la Madre Vieja. Y lo que decía el ingeniero, de tener en el año 50 una Madre Vieja de casi 600.000 metros cúbicos, lo que hoy pretendemos que quede por lo menos unos 110, 112.000 metros cúbicos, que es lo que nos permitiría con las demás estaciones de bombeo mantener un sistema resiliente, equilibrado y poder salvar a 20.000 familias de este municipio de la pavorosidad de los fenómenos de variabilidad climática que vamos a tener siguiendo con mayor intensidad. Hemos tenido los últimos 3 años lluvias torrenciales muy grandes, vamos a seguir teniendo un invierno hasta por lo menos el 2023 y por eso se hace urgente trabajar con mucha urgencia esto. ¿Qué nos hemos propuesto en la Cárder? Hacer tareas de socialización, de educación y de sensibilización. Ya hemos hablado con los dueños de los comercios de la necesidad que tienen de hacer los retiros pertinentes, de entregar las zonas de parqueo porque están obstaculizando esta cavidad. Vamos a empezar también a hacer una acción ambiental contenciosa y es demandarlos administrativa y ambientalmente para que paguen por los daños ante una estructura ecológica como era la Madre Vieja, que nunca debió haber sido invadida, y también la vía contenciosa jurisdiccional, y es a través de un juez de la República solicitarle que declare la Madre Vieja sujeto de derechos constitucionales. Y como hay daño ambiente, al medio ambiente, desde agosto del 2021, los daños al medio ambiente son delitos penales que deben de ser conocidos por los jueces y los fiscales en materia penal de este país. Entonces, esa tarea es una responsabilidad, vuelvo y repito, es un compromiso que tiene la Cárder con el municipio de La Virginia, lo vamos a seguir trabajando y yo creo que eso es lo que invitamos a las autoridades, a los concejales, al alcalde, a las fuerzas cívicas de este municipio, de la necesidad que tenemos de acompañar este proceso de la mejor manera.